En la sesión anterior estábamos hablando sobre evolución. Empezamos a hablar de los conceptos básicos y habíamos terminado en un punto en el que íbamos a empezar a hablar cuál era esa relación entre la evolución y la predisposición a enfermedades. Pero antes de seguir, quisiera saber si hay algún voluntario que nos quiera hacer un resumen así bastante rápido de las cosas que hablamos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda qué era la sintenia, por ejemplo? Bueno, es que son tímidos cuando les hago la grabación. Bueno, en la clase pasada hablamos de filogenias, hablamos de ortología, de la diferencia entre caracteres homólogos y análogos, hablamos de sintenia, hablamos de cómo encontrar patrones de selección, midiendo la frecuencia de los alelos en las poblaciones, hablamos de la definición de evolución y explicamos un poco de manera general cuál sería el flujo de trabajo que se podría seguir para reconstruir una filogenia desde datos de secuenciación. Y todo esto lo habíamos hablado porque en el resto de la sesión vamos a estar hablando de esos términos y yo quería que tuvieran pues unas bases antes de seguir, porque en la encuesta de los presaberes me di cuenta de que algunos de ustedes no habían tomado previamente una clase de evolución. De hecho, de los que están atendiendo hoy, ¿cuántos han atendido una clase de evolución? Me pueden escribir en el chat, por ejemplo, uno, solamente uno. Bueno, entonces, como les dije la vez pasada, yo les recomiendo que si encuentran la oportunidad, se inscriban en un curso de evolución. Hagan el ejercicio o se compren un libro y traten de entenderlo porque si aprender evolución es una habilidad que le permite a uno tener una perspectiva más amplia en todos los temas de la biología. Entonces, en el caso de la predisposición a enfermedades, yo quería empezar por aclarar algo que sí, o sea, una concepción que se tiene que es tal vez errada, y es que a veces se asume que cuando uno está hablando de evolución, está hablando de un proceso que tiene la intención de deshacerse de aquellas características o de aquellas variantes genéticas que proporcionan una desventaja a las poblaciones. Esto porque se mencionan conceptos como selección y se hablan de presiones selectivas y de cómo algunas características que confieren ventaja entonces se fijan en la población. Pero esto viene ligado a pensar como si la evolución tuviese una dirección consciente, tuviese un propósito, pero en realidad la evolución es un proceso natural que ocurre debido a la interacción entre la variabilidad genética y ciertos entornos, no es que tenga un propósito consciente. Entonces, la variabilidad genética es indispensable para que esos procesos evolutivos actúen sobre ella y nos permitan, por ejemplo, sobrevivir a ambientes adversos, pero los mismos mecanismos que están involucrados en proporcionar esa variabilidad genética, como lo son, por ejemplo, la replicación del DNA o como ya lo habíamos hablado, la recombinación, esos mismos mecanismos también son los que producen las variantes que están asociadas a enfermedad. Entonces, cuando ocurre alguno de esos mecanismos de variabilidad genética, por ejemplo, aparece una mutación, esta mutación puede a largo plazo ser importante para la supervivencia de la especie,
pero también podría resultar en disfunción ahora o en un momento en el futuro cuando el ambiente y el genotipo no sean compatibles. Así que el hecho de que aparezca esta variabilidad genética hace inevitable que la enfermedad sea un producto de la evolución. Y hay varios ejemplos muy interesantes de cómo al mismo tiempo en el que aparecieron innovaciones evolutivas que han contribuido a la adaptación de las especies y a la aparición de nuevas especies a lo largo de la historia de la vida, al mismo tiempo que eso ha ocurrido, han aparecido también enfermedades que son tan antiguas como miles de millones de años, y yo los invito a que revisen estos diferentes ejemplos, pero hoy yo les quiero hablar de uno, solamente para que recuerden este ejemplo y lo tengan presente y recuerden cómo la enfermedad es un efecto secundario de la evolución. Y este ejemplo es el del cáncer y su relación con la multicelularidad. Entonces, la multicelularidad apareció de manera independiente en más de 16 linajes, pero yo me voy a enfocar aquí en hablar de la multicelularidad en los animales. Y les quiero repasar un poquito los conceptos más básicos del cáncer. Bueno, el cáncer es este crecimiento descontrolado de un tejido, y esto se da porque la regulación del ciclo celular no es correcta. Entonces, si recordamos un poquito el ciclo celular, en este ciclo celular hay unos puntos específicos en los que unas proteínas que se llaman guardianas en general, o genes supresores de tumores, revisan que los procesos que se dieron durante el ciclo celular hayan resultado de manera correcta, que la célula sea una célula que esté funcionando bien, que el material genético esté íntegro, y si esto no ocurre, entonces inducen una parada del ciclo celular en estos puntos hasta que cualquier error sea corregido. Y en el caso de que estos errores no se puedan corregir, entonces envía la célula a una muerte celular programada o una apoptosis. Entonces, hay dos tipos de genes que codifican para proteínas que controlan o regulan este ciclo celular. Uno se llaman los protooncogenes, que están normalmente desactivados, pero en momentos específicos se activan e inducen la proliferación celular. Entonces, estos protooncogenes codifican para proteínas que actúan como receptores de factores de crecimiento o como transductores de las señales de proliferación celular o como factores de transcripción de genes que están involucrados en la progresión del ciclo celular. Y cuando estos protooncogenes, que solamente están activos en puntos específicos, aparecen activos de manera consistente, entonces la regulación del ciclo celular se rompe y es ahí donde hay una proliferación descontrolada. Además, si los genes supresores de tumores, que normalmente están activados y son los que cuidan estos puntos de control, por alguna mutación se desactivan, entonces lo que puede ocurrir es que estos puntos de control se salten y la célula puede convertirse en una célula resistente a la muerte celular programada y empezar a acumular mutaciones y convertirse en una célula cancerosa. En una situación de salud, los protocógenes y los genes supresores de tumores actúan de una manera coordinada, y esto no ocurre, pero en el cáncer este desequilibrio puede conducir a este cambio fenotípico de las células, que después puede progresar y bueno, el cáncer en las etapas antes de que se convierta en cáncer, este crecimiento descontrolado todavía puede ser reversible, pero llega un punto en el que esto ya no pasa más. Entonces, hay dos, bueno, antes de decirles las dos rutas
que pueden conducir a la aparición del cáncer, quería hablarles de los genes impulsores. Los genes impulsores son la definición o el nombre que se le da a aquellos genes que predisponen o directamente causan el cáncer, porque hay genes que inician el cáncer o hay otros genes que ayudan en la progresión del cáncer. Entonces, aquellos que participan al principio se les llama genes impulsores. Y estos genes pueden ser de dos tipos principales. Los cuidadores, que son una gran variedad de genes que están involucrados en mantener la integridad del genoma y reparando daños en el DNA, y los guardianes, que son los que ya les había contado en la diapositiva anterior, los protooncogenes y los genes supresores de tumores, que son los que controlan la proliferación celular para que ocurra de una manera correcta y en el momento que debe ocurrir. Para que el cáncer inicie, hay entonces dos rutas principales. Una se llama la ruta de los cuidadores y la otra de los guardianes. La ruta de los guardianes es una ruta directa. O sea, si ocurre una mutación que le dé una activación consistente a los protooncogenes o una desactivación de los genes supresores de tumores, entonces se inicia esta proliferación descontrolada. Pero en el caso de las mutaciones impulsoras en los genes que se llaman cuidadores, esta iniciación no es directa. Aquí es cuando hablamos de una predisposición al cáncer. ¿Por qué? Porque como estos son genes que están involucrados en la reparación del ADN, entonces lo que hacen es que si ellos no funcionan correctamente, puede haber una acumulación de mutaciones, pero esta acumulación de mutaciones no solamente ocurre en los genes guardianes, puede ocurrir en cualquier otro gen del genoma. O sea que lo que hace es que favorece una probabilidad de que aparezcan las mutaciones en estos genes guardianes. Pero la ruta de iniciación del cáncer es una ruta indirecta. Y estos dos investigadores, Domacet y Taus, en el 2010 se preguntaron en qué momento de la historia evolutiva de los seres vivos aparecieron los genes que otorgaban una susceptibilidad al cáncer. Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar unas metodologías un poco más sofisticadas de lo que les conté en la sesión anterior, pero guardando los mismos principios. Ellos construyeron primero una filogenia. Esta filogenia es basada en el genoma completo, secuenciado de varios organismos, desde los más simples hasta los más complejos, que permitiera incluir en esa filogenia puntos específicos que eran cruciales para el estudio de la evolución de los organismos. Por ejemplo, la aparición de los animales, la aparición de los vertebrados, la aparición de los mamíferos. Entonces, ellos cogieron todas estas especies, encontraron las secuencias de estos genomas y construyeron esta filogenia. Y a esos puntos específicos que son claves durante la evolución se les llama o se les agrupa y se les llama filostratos. Entonces, para cada uno de estos filostratos, lo que hicieron estos investigadores fue revisar si de todos los genes que hay en el genoma humano, cuántos de esos aparecieron en esos periodos. Para hacer eso, hicieron algo similar a lo que les conté en la sesión pasada, de cómo mirar si los genes estaban presentes a lo largo de la historia evolutiva hasta los organismos que tenían un ancestro común más antiguo. Y después de hacer esa evaluación para todos los genes del genoma, ellos crearon una distribución de la probabilidad de que apareciera cierto número de genes en cada uno de esos filostratos y la compararon con el número de genes que realmente, según sus inferencias, aparecieron que tenían la propiedad de ser genes cuidadores o genes guardianes. Y lo que ellos encontraron es que ellos no aparecieron de manera uniforme a lo largo de la historia evolutiva, sino que aparecieron en dos puntos. Los genes que son genes
cuidadores o los que tienen propiedades de reparación del ADN aparecieron desde la aparición de la primera célula, mientras que aquellos que son guardianes aparecieron en un punto que coincidía con la aparición de los animales multicelulares. Y otros estudios complementaron su estudio, puesto que en otros estudios lo que se ha hecho es revisar qué pasa cuando se mutan los diferentes genes y en organismos que tienen multicelularidad facultativa. Y lo que han encontrado es que los genes que regulan esos puntos de control en el ciclo celular son genes que le permitieron a esas células regular el crecimiento coordinado y permitir que los tejidos se formaran y que la multicelularidad apareciera. Y la multicelularidad resultó ser una característica que permitió una adaptación mejor a estos organismos, puesto que ha aparecido en 16 linajes diferentes y que desde la aparición de los animales multicelulares se conservó hasta la época de hoy. Entonces, esto era para dejarles el mensaje de que en el momento en el que aparecieron estos genes que permitieron el desarrollo de la multicelularidad en los animales, también se creó la oportunidad de que estos genes fallaran y apareciera el cáncer. Entonces, ¿por qué también es interesante estudiar la evolución en el contexto de la medicina? Les voy a contar otro ejemplo. Este es un ejemplo de un artículo en el que estudiaron la evolución de diferentes mamíferos. Con el propósito, les quiero contar este artículo de decirles que cuando uno estudia evolución, también puede encontrar genes que pueden ser más propensos a sufrir mutaciones que estén relacionadas con la causalidad de las enfermedades. Entonces, ¿cómo? Pues porque, como ya les había dicho en la sesión anterior, no todas las regiones del genoma están bajo las mismas presiones selectivas y hay regiones que han sido seleccionadas ya sea de manera positiva o de manera negativa por eventos que han ocurrido que han hecho que las especies se adapten. Entonces, los genes que son causantes de enfermedades severas están bajo una selección negativa muy intensa y comparar genomas de diferentes especies para encontrar aquellas regiones que llevan esa señal de selección es una manera de acotar el número de regiones en los que uno podría ir a buscar genes que podrían estar asociados más a enfermedad. Entonces, en este artículo de Matthew Christmas y colaboradores, publicado en el 2003, lo que hicieron ellos fue estudiar 240 especies de mamíferos. Ellos crearon las filogenias con los genomas completos de estos organismos y además de ello, ellos alinearon estos genomas para encontrar cuáles regiones estaban conservadas a lo largo de todas estas especies. Entonces, aquí se utiliza un poco los conceptos que les había contado anteriormente, como por ejemplo la sintenia. Y aquí en esta figura hay una representación solamente de 5 de estos 240 genomas en el que ellos muestran la proporción de las regiones de los genomas que está compartida o conservada entre estas especies. Entonces, en gris es lo que está conservado, en blanco serían las regiones que son únicas para estas especies, que no están conservadas, y en rojo están esas regiones que no solamente están conservadas, sino que están muy conservadas, que el número de sustituciones que ellos encontraron en esas regiones es mucho menor de lo esperado en comparación con las sustituciones que encuentran a lo largo del genoma. Entonces, estas son las regiones que están bajo un proceso de selección negativa más intensa. Y en el genoma humano, ellos encontraron que más del 10.7% del genoma está bajo esa selección. O sea que aquí
esta es una región en la que nos podríamos enfocar para encontrar genes que estén asociados a la enfermedad. Hicieron algo parecido esta figura es un poco parecida a la figura que yo les presenté hace algunas sesiones cuando estábamos hablando de análisis de genoma completo, de asociación de genoma completo, un Manhattan plot. Entonces, en esta imagen lo que ellos muestran es los genes en los que ellos encontraron que había menos variabilidad a lo largo de la historia evolutiva de estos mamíferos. Y encontraron en especial que un conjunto de genes que están involucrados en la organización de las partes del cuerpo durante el desarrollo embrionario estaban bastante conservadas. Y cuando estos genes presentan mutaciones, por ejemplo en los humanos, dan lugar a malformaciones. Así que, bueno, eso era lo que les quería contar, que si uno estudiaba o comparaba diferentes genomas de especies que, aunque no fueran la misma especie, porque en la sesión anterior yo les estaba hablando de comparación de individuos de la misma especie, si uno compara genomas de diferentes especies y encuentra estas regiones conservadas, puede hacer un rastreo de aquellas que estén bajo una selección negativa, que serían las que serían más importantes para las funciones de todos estos organismos y que podrían estar más enriquecidas en mutaciones que puedan causar enfermedades más graves. Asimismo, como ellos encontraron estos genes, en donde estos genes que están en regiones que están muy conservadas y que cuando se mutan pueden causar enfermedades muy debilitantes, también encontraron unas regiones del genoma en donde los cambios eran más acelerados. Esos lugares estaban enriquecidos en genes que participan en rutas de interacción de los animales con su entorno. Esto parece ser, o sea, es bastante, eh, bastante no, pero es un poco intuitivo porque para que los individuos puedan adaptarse a su ambiente, entonces ellos deben utilizar esas respuestas que tienen a los diferentes ambientes. Por ejemplo, las respuestas inmunitarias que estaban en esos lugares y los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. O sea que estos lugares que tienen más variantes de las esperadas son variantes en genes que pueden estar determinando un futuro, una futura protección a un cambio de ambiente o una adaptación cuando una presión selectiva aparezca. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué, si acabamos de mencionar que a través de la evolución, los genes que están asociados a enfermedad grave están bajo una selección negativa más severa? Entonces, ¿por qué hay enfermedades graves que se siguen heredando? ¿Por qué siguen apareciendo en la población? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no desaparecen? No sean tímidos, algunos díganme algo, no importa que tal vez no tenga una idea tan clara, pero anímense a pensar un poquito y tratar de darme alguna respuesta. Puede ser porque las frecuencias de aparición de esas enfermedades son muy bajas y alcanzan a escapar a esos procesos de selección y siguen apareciendo, porque su frecuencia de aparición es baja, pero siguen presentes en la población. O sea que porque el proceso de selección todavía no ha tenido el tiempo suficiente de deshacerse de ellas, esa es una. ¿Alguna otra sugerencia?
Bueno, por ejemplo, algunas de estas mutaciones que causan enfermedades graves, debilitantes y que son hereditarias, solamente tienen enfermedades que se manifiestan después de la etapa reproductiva. Entonces, ya pasada la etapa reproductiva, las variantes se han heredado y la selección no puede actuar contra ellas porque la selección lo que está tratando es de eh, preservar aquellas variantes que le favorezcan en la reproducción o supervivencia. Pero si ya ocurre la reproducción y la supervivencia es suficientemente buena hasta pasar esa etapa reproductiva, entonces ahí no actúa ese proceso. ¿ alguna otra ejemplo? Profe, por ejemplo, en los genes que son longevos, eso no pasaría lo mismo. Por ejemplo, no, por ejemplo, digamos que una persona vive hasta los 80 años, realmente no sabemos es qué genes se expresan a esa edad, porque también ya pasó su etapa reproductiva y demás. Entonces, ahí también me vería como difícil que esos genes que causan esas enfermedades pues sigan apareciendo, ¿no? Va a seguir apareciendo porque pues esa persona no sabemos qué pasa con esos genes longevos, o no sé. O sea que lo que dices es que hay estas variantes no actúan solas, sino que están en un contexto en el que hay otras cosas que también permiten que estas personas sobrevivan y tengan más hijos porque viven más años. Sí, porque por ejemplo, ahorita vivimos más que en hace más, pues, en el pasado. La gente vivía hasta los 20, 30 años y ahorita podemos hasta los 80 años. Entonces, podría ser que, aunque ya hayamos pasado la etapa reproductiva, se siguen apareciendo esos genes de hace años que no aparecían porque pues técnicamente no vivíamos tanto tiempo. Ujú. ¿Y por qué vivimos ahora más tiempo? Por los avances tecnológicos, diría yo, y Sí. porque nos hemos sabido adaptar a los entornos que ahora tenemos, porque por ejemplo la selección natural nos ayudaba a adaptarnos a los entornos en los que estábamos, pero ahora nosotros hemos creado como el entorno, aunque no sé bien si sea una buena, porque como la selección natural es de miles de años, pues no sabemos pues cuánto tiempo lleva sobre esto. Claro, entonces una era la que ya habíamos mencionado, que puede que no hayan pasado el suficiente número de generaciones para deshacerse de esas variantes, y la otra muy importante que tú estás diciendo es que ya no es tan natural esa selección porque están habiendo avances tecnológicos y de la medicina que le permiten a las personas vivir más tiempo a pesar de que ellos tengan estas variantes que causarían enfermedades muy severas si no fuera por toda esa disponibilidad de las medicinas que hacen que ellos vivan por más tiempo y que también tengan más hijos y que hereden esas variantes. Sí, adelante. Sí, tú al principio nos planteabas que la variabilidad genética hacía también que las enfermedades siguieran apareciendo y siguieran manteniéndose. Entonces, así como hay una selección de parte, pues digamos, en los humanos, también digamos que las enfermedades o las causas de las enfermedades también van evolucionando y en esa variabilidad genética de pronto van encontrando el camino para aparecer o la misma o una mutación que tiene una función similar y que genera la enfermedad. No sé, podría ser por ahí. Sí, refinemos un poquito esa idea, pero sí. O sea, estas variantes que causan la enfermedad están en regiones que están que tienen más propensidad a tener mutaciones. Puede ser porque esas regiones sean regiones importantes para otros caracteres que permiten que las poblaciones se adapten. Entonces, al estar en esas mismas regiones, hay mayor probabilidad de que una mutación vuelva y aparezca, ¿cierto? Porque son regiones que tienen más variabilidad que el resto. Entonces, esa está muy bien. Y la otra, falta una. Profe, pero yo puedo lanzarte una pregunta que se me acaba de surgir. Sí, Por claro. ejemplo, las bacterias tienen una tasa de reproducción más alta y tienen supervivencia mayor y ellos tienen a tener una evolución mayor o no. Pues en el caso de microorganismos, ellos, digamos así, son más favorecidos por la misma evolución o cómo es ahí.
Claro, pues, o sea, los efectos de la evolución se ven mucho más rápidos allí porque tienen unos vidas más cortas, unas replicaciones más rápidas. Y sí, o sea, en el caso, por ejemplo, que se me ocurre, sí, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Bueno, tiene muchos orígenes, pero también la mutación, las tasas de mutación tan altas permiten que por algún azar algunas de estas bacterias tengan una variante que justo les permite resistir a a los antibióticos y que esa población que venía de una sola bacteria que era resistente se propague. Entonces, estos organismos más simples, más pequeños, sí tienen una evolución que podemos ver en un plazo más corto. Listo, profe. Pero bueno, y entonces, como usted había dicho ahorita que la selección es indiferente pues al individuo, pues yo como lo veo es que la evolución no favorece al individuo, sino a la especie. Entonces a mí me parecería que se siguen heredando es porque realmente pues no estamos favoreciendo a como el grupo como tal, sino a que se siga viviendo la especie en generación tras generación. Y entonces, pues no es perfecta, pero aún así sigue pasando y siendo su propósito que es reproducirse, creo yo, ¿no? Sí, sí, esa también es exacta, esa también es un muy buen aporte. Eh, y hay una que no es precisamente lo que acabas de decir, pero que sí tiene algo que ver y es que algunas de estas variantes necesitan aparecer en ambos alelos. Por ejemplo, las enfermedades que son recesivas. O sea, si uno tiene la variante solamente en un alelo, la enfermedad no aparece. Si tiene los dos, aparece. Entonces ahí es cuando tú dices, un individuo está enfermo, pero si esa variante sigue en la población circulando y está de manera heterocigota, a la población no le hace ningún efecto en forma de masa, ¿cierto? Al colectivo. Entonces, esa variante persiste. Listo. Y no, muchísimas gracias por por todos los aportes en esta pregunta. Bueno, y ahora otro ejemplo. Y este ejemplo es de cómo aprender evolución nos da más perspectiva. Este ejemplo es inspirado en una conversación que yo tuve con mi supervisor en el que él me contaba una experiencia suya cuando fue a una conferencia. Entonces él me decía a mí, lo que pasa es que muchos practicantes de la medicina nos ven a nosotros como máquinas, como si tenemos una enfermedad, entonces significa que algo salió mal, que necesita ser reparado y no se entiende el contexto genético, el contexto evolutivo. Y él me estaba dando un ejemplo particular de cuando fue a esta conferencia. La conferencia era acerca de mecanismos de enfermedad, de los mecanismos que dan causalidad del cáncer. Entonces, en una de las presentaciones estaban comentando cómo los mecanismos de reparación del ADN no son iguales en todos los momentos, a lo largo de la replicación, sino que el DNA no se replica de manera sincrónica, sino que hay lugares que se replican primero que otros. Y aquellos que se replican primero o más temprano se llaman de replicación temprana y los que se replican después de replicación tardía. Y los mecanismos de reparación del ADN que actúan en ellos, los de replicación temprana, son diferentes a los de replicación tardía. Y entonces en esta conferencia estaba el expositor explicando cómo los genes que estaban asociados al cáncer estaban ubicados en esas regiones de replicación tardía. Y una de las personas que estaba escuchando la conferencia, que era un clínico especializado en cáncer, entonces le dice a mi supervisor, que es una persona que es apasionada por la evolución y que también tiene conocimiento de medicina y también tiene conocimiento del cáncer.
¿Por qué entonces la célula no repara todo de la misma manera? Esto es un error evolutivo, o sea, la célula debería haber puesto los mismos mecanismos de reparación para todas estas regiones y entonces, sí, esto es una falla. Entonces él dice, pues no, no, ¿por qué? ¿Alguno de ustedes me puede contar por qué? Porque podría ser una perspectiva diferente a lo que dice el clínico especializado en cáncer. No, pues yo pienso que debe ser porque en algún momento esa célula vio que esa era la mejor manera de pues, reparar el DNA para seguir reproduciéndose, ¿no? En algún momento de la historia, ese fue el mejor mecanismo que hubo y no, y le dio prioridad a esa parte que a las otras, de pronto. Sí, y una de las cosas que podría haber sido generado esa prioridad es la necesidad de la variabilidad genética, ¿cierto? Porque si nosotros protegemos esa reparación del DNA tan fuertemente, entonces no va a haber diversidad, no va a haber posibilidad de mutaciones, posibilidad de nuevos cambios y por lo tanto no va a haber buena posibilidad de adaptación. Ah, Entonces, ya entiendo, claro. Claro, porque el señor pensaba que las mutaciones son realmente malas y no tienen que pasar, y sí tienen que pasar para poder haber variabilidad genética, por eso nos cruzamos con otras personas y por eso pues está mal cuando se cruza a una persona de la misma familia porque hay más posibilidades de que aparezcan esos genes pues malos, por así decirlo. sí, claro. Entonces esto, o sea, saber evolución nos da a nosotros también perspectiva de no decir, claro, es que las mutaciones siempre son malas, pues sí son malas para las personas que tienen la enfermedad, pero la aparición de la mutación es porque necesitamos generar variabilidad genética para que la evolución pueda actuar. Y entonces él hizo un estudio con sus colaboradores muy bonito, en el que, bueno, aquí está la imagen de lo que les estaba contando. Estas son las diferentes fases del ciclo celular representadas y este es el DNA con los puntos que serían los orígenes de replicación. Y aquí se ve como en la fase temprana en la parte temprana de la fase S hay algunos puntos de replicación que se abren, después se abren otros y así se va replicando hasta que algunas regiones se replican en las regiones tardías. Y entonces ellos estaban midiendo la cantidad de variantes de número de copias en los genes que se replicaban temprano versus los genes que se replicaban después. Entonces, en las regiones que se replican temprano, la densidad génica es mucho mayor que en las regiones que se replican después. Y ellos encontraron mucho menor número de copias en estas regiones que se replicaban temprano versus los que se replicaban después. ¿Por qué estaba estudiando él el número de copias? ¿Alguno de ustedes me puede dar una idea? O sea, por qué el número de copias? En la sesión anterior habíamos hablado un poco no, es que no les quiero dar el spoiler, pero ¿por qué estaba estudiando el número de copias? Para mirar frecuencias de aparición ¿De qué? de una determinada mutación, un gen. Genes. De lo que habíamos hablado la vez pasada eran formas en las que los nuevos genes aparecían. Y habíamos comentado que una de las formas en las que los genes aparecían era por duplicaciones, en la que había un gen ancestral y ese gen se duplicaba y el gen nuevo tenía varios destinos y alguno de esos destinos podía conllegar a la formación de un gen que tuviera una función diferente o parecida, pero que actuara en un contexto distinto, ¿cierto? Entonces, la duplicación o la amplificación es una de las formas de aparición de los genes. Entonces, ellos estaban mirando este número de copias y encontraron que había mayor variabilidad del número de copias en estos genes que tenían una replicación tardía y luego evaluaron la edad de los genes que se encontraban en esas regiones del genoma que se replicaban tarde. ¿Y cómo evaluaron la edad de los genes? Como ya les había dicho en la sesión anterior.
y como también revisamos más temprano en esta sesión cuando estábamos hablando de los genes del cáncer. Y lo que encontraron fue que los genes que estaban en esas regiones de replicación tardía son genes que han aparecido más recientemente durante la evolución, lo que soporta lo que él estaba diciendo al principio. Claro, es que estas regiones son regiones de mayor variabilidad, pero esa variabilidad, a pesar de que causa la oportunidad de la aparición de mutaciones que pueden desencadenar en enfermedades, también propicia la aparición de variabilidad genética que puede dar lugar a la formación de nuevos genes que pueden estar involucrados en innovaciones evolutivas que pueden también proporcionar ventajas adaptativas a la población. Entonces, ese era el ejemplo de cómo la evolución nos puede dar perspectiva y por qué es importante estudiar evolución. Y ahorita les tengo otra pregunta, ya que estamos hablando del cáncer como nuestro ejemplo para esta clase. Estos tres animales que yo les muestro aquí, el ratón, el humano y la ballena, en todos ellos aparece el cáncer. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el animal en el que hay una mayor incidencia de cáncer? Un ratón vive 2.5 años y pesa 20 gramos. Una ballena pesa 200 toneladas y mide 90 años. Y la cantidad de células de una ballena es muchísimo mayor que las que hay en un ratón y las que hay en un humano. Entonces, ratón, humano o ballena, pueden por favor poner sus respuestas El ratón no. la profe Clara. A ver, ¿qué dice aquí? La profe Clara da una maestría llamada Análisis de Datos Genéticos y se ve la evolución. Ah, genial, genial. ¿De dónde habías aprendido evolución? Muy bien. La profesora Clara Saldamando. Ratón. Listo, ¿qué dice el resto? Humano. Ratón, ratón, ratón. Y los otros, todavía me falta gente por responder. Bueno, la mayoría dice ratón. Una persona dice humano. ¿Nos quieres decir de pronto por qué piensas tú que es el humano? No, pensaba en el tema de la diversidad, de pronto esas nuevas mutaciones y del tiempo de exposición también a factores que pueden derivar en cambios a nivel celular. Andrea se la sabe. La paradoja de Peto. Sí, la paradoja de Peto, que se explica precisamente con las ballenas. Claro, entonces ¿nos quieres tú explicar la paradoja de Peto? Sí, la respuesta Pues era la lo que yo tengo entendido de la paradoja de Peto, pues cuando me lo explicaron ya hace muchos años, fue precisamente con las ballenas, y era que, a ver, en la biología como que se entendería que el desarrollo del cáncer como es pues una mutación como tal de la división celular, ¿cierto? Que fuera que a mayor células, pues mayor incidencia de cáncer. Pero entonces ahí entra lo que es la paradoja, porque en realidad no ocurre así, ¿cierto? Entonces, la forma en la que nos la trataban de explicar era que o de pronto esos pues, organismos con mayor volumen de células tenían o unos mecanismos reguladores más eficientes, ¿cierto? O pues
en general que tuvieran una menor tasa de división celular, ¿cierto? Que no tuvieran como ese cambio celular tan rápido, ¿cierto? Como de pronto tienen animales con una expectativa de vida menor y pues un tamaño menor. Era como eso lo que nos explicaban de la paradoja de Peto. Excelente, Andrea, muchísimas gracias. A todas las personas que dijeron que era el ratón, es precisamente por eso es que la paradoja de Peto apareció, porque si fuera por el número de células y tuvieran la misma tasa de aparición en todos los organismos, entonces si aparece, digamos, en una de cada 10 células, aparecería muchísimo más en una ballena que tiene más células que en el ratón. Pero por lo que dice Andrea, hay otros mecanismos evolutivos que le permitieron a las ballenas ser resistentes. O sea que estudiar la evolución también es una forma en la que nosotros, podemos estudiar resistencia a enfermedades en los humanos, tomando como ejemplo otros organismos. Entonces, por ejemplo, en las ballenas, ¿qué ha ocurrido? Esos genes que yo les comenté anteriormente, los genes guardianes, los que incluyen los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Y les conté que los genes supresores de tumores deberían estar siempre activos, vigilando el ciclo celular, y que si hay mutaciones en ellos, entonces puede haber una falla de la vigilancia en esos puntos de control y puede haber una división celular fuera de lo que es saludable. En el caso de los cetáceos, han aparecido duplicaciones o amplificaciones de esos genes que son supresores de tumores. Y esto pues les da una resistencia porque claro, las apariciones aparecen en una, pero tal vez no en la otra copia o en la siguiente porque tienen múltiples copias y esa es la forma en la que ellos desarrollaron una resistencia al cáncer, una de las formas en las que lo hicieron. Y también está el ejemplo del elefante. El elefante también es un animal grande que tiene una tasa de aparición de cáncer muy baja en comparación con los humanos y aquí les cuento una de esos mecanismos de resistencia y este es el caso de un gen, el gen LIF1, que tiene un ortólogo en humanos y este gen se expresa en respuesta al daño del ADN, o sea que sería un cuidador. ¿Cierto? Pero en el ancestro del elefante apareció una duplicación de este gen y esa duplicación era una duplicación segmental, incompleta. Y en el elefante, por procesos de cambio y de mutación, variabilidad genética, lo que pasó es que este pseudogen en el ancestro del elefante se refuncionalizó. Y aquí esta isoforma, este parálogo, tomó una función distinta que inducía la apoptosis. Entonces, era un cuidador y se convirtió en un gatekeeper. Se me olvidó la palabra en español, pero les dije los dos tipos de genes en el cáncer, los cuidadores y los guardianes. Se convirtió en un guardián. Bueno, listo. Entonces, hemos hablado de cómo las enfermedades son un subproducto de la evolución. Hemos hablado cómo la evolución nos da perspectiva. Hemos hablado cómo estudiar evolución también nos puede ayudar a entender mecanismos de resistencia a las enfermedades. Y ahora les quiero hablar de cómo la predisposición a las enfermedades, la predisposición genética, depende de los ambientes. Entonces aquí hay una cosa que se llama un gráfico de normas de reacción, que básicamente es un gráfico que muestra la función del riesgo a tener una enfermedad dependiendo del genotipo. Entonces, aquí en rojo aparece esta función en la que muestra que el riesgo de enfermedad para una enfermedad específica es el mismo y es bastante alto para cualquier ambiente. Esta gráfica representa muy bien esas enfermedades que hablábamos en la primera sesión cuando hablábamos de enfermedades raras, penetrantes, severas, ¿cierto?
Hay otro caso que también es extremo, que es cuando hay un genotipo D, en el que solamente en un ambiente muy particular aparece un riesgo muy alto de la generación de esa enfermedad. Y aquí hay un ejemplo también muy particular de una enfermedad que no es muy común, que se llama la fenilcetonuria, que lleva a ocasionar un daño cerebral en el caso en el que la persona, únicamente si esa persona consume el aminoácido fenilalanina, porque la mutación es en una enzima que es importante para el procesamiento de la fenilalanina. O sea, que si no hay una exposición a la fenilalanina, que en este caso sería este ambiente particular y único, si no hay una exposición, la persona puede vivir una vida sana y normal. Entonces, en este tipo de personas, lo que hacen es un escaneo antes del nacimiento para ver si el bebé puede tener una predisposición a tener fenilcetonuria, y lo que hacen es darle un suplemento. En vez de que él consuma las proteínas por las dietas, se le da un suplemento que no contiene la fenilalanina y puede vivir una vida tranquila. Pero la mayoría de las enfermedades que existen no son ni del tipo A ni del tipo D. O sea, el riesgo no es constante en cualquier ambiente, ni tampoco aparece en un ambiente único y específico. La mayoría de las enfermedades son más parecidas a lo que se muestra en la función C y en la función B. O sea que hay unos ambientes que pueden mostrar más predisposición, y otros en los que también puede ocurrir, pero no tanto. Pues no es tan alta la predisposición como aquí. Pero no son funciones que tengan picos definidos. ¿Qué tipo de enfermedades están incluidas aquí? La mayoría de las que están representadas por estas funciones entre B y C son enfermedades que surgen por desajustes evolutivos entre el genotipo y el entorno. Y aquí les voy a mostrar varios ejemplos. Este es el primero del riesgo a la obesidad, que tiene una heredabilidad muy alta en la población de los samoanos. Entonces, los samoanos son descendientes de los polinesios que conquistaron el Océano Pacífico mientras navegaban en las diferentes islas. Y estos polinesios eran bastante fuertes y obviamente en todos sus procesos de conquista tuvieron tuvieron bastantes momentos en el que se encontraron enfrentados a peligros y hambrunas y momentos de escasez de alimento bastante prolongados que hicieron que la población disminuyera y solo algunos de ellos sobrevivieran, ya fuera por azar o porque tenían una predisposición genética, una variante genética que les permitía resistir más tiempo con menos alimentos. En este caso, son variantes en genes que les permiten almacenar la grasa por más tiempo. Entonces, lo que le permitió a los polinesios sobrevivir y conquistar las islas en el Pacífico es lo que ahora hace que sus descendientes, los samoanos, tengan una alta propensidad a la obesidad, porque ya no existe esa situación, ese ambiente de escasez de alimentos, y ellos ya no necesitan tener esa misma dieta tan restringida y siguen teniendo la misma propensidad a almacenar la grasa por más tiempo. Otro ejemplo es el ejemplo de la aparición de las enfermedades autoinmunes, porque durante las migraciones que han existido en la historia de los humanos, ellos se han tenido que enfrentar a diferente cantidad de patógenos, y algunos de estos han muerto por estas infecciones, pero aquellos que tienen una susceptibilidad, que tenían una variante o unas variantes genéticas que les permitieran resistir a esos patógenos, entonces se adaptaron y tuvieron descendencia, y esa variabilidad genética está representada en los humanos actuales. Pero resulta que si eso pasaba porque tenían una respuesta inmune más fuerte, ahora en un ambiente en el que
hay asepsia, en el que existe la higiene, en el que esos patógenos ya no están, están extintos, en el que hay vacunas, en el que la medicina es tan buena, en el que la alimentación cambió, ahora esas mismas variantes que protegían contra las infecciones predisponen contra la autoinmunidad. Y este es un estudio muy bonito porque cuando ellos revisaron, cuando ellos llegaron a esta conclusión, utilizaron muestras de DNA humano antiguo, o sea, de DNA de fósiles de humanos. Esto es muy interesante porque ese DNA no es completo y tiene bastantes dificultades técnicas para manejarlo, entonces yo les quería contar que existía un tipo de estudio evolutivo que también era con humanos, no solamente con especies extintas, que estudian DNA humano antiguo. Y que utilizando los mismos conceptos que yo les conté en la primera sesión acerca de cómo rastrear lugares del genoma en donde hubieran señales de selección, encontraron genes que tenían señales de selección positiva y encontraron que esos genes de selección positiva entre todas estas muestras de diferentes puntos a lo largo de la historia de los humanos, esos lugares que tenían unas señales de selección positiva estaban enriquecidos en genes que eran importantes para la interacción entre los huéspedes y los patógenos. Y el tercer ejemplo que les quería dar acerca de enfermedades que son causadas por desajustes evolutivos entre el genotipo y el entorno, este es un ejemplo que el entorno no es tan antiguo como los otros, no son los polinesios que ya no están, ni tampoco los humanos más antiguos que estaban migrando. Esto es algo que está pasando hoy. Y es el caso de la anemia falciforme y la malaria. Entonces, la malaria es un problema bastante grave en África y los mismos alelos que a la población africana, algunos miembros de la población africana les permiten ser resistentes a la malaria, son los que están involucrados en la aparición de la anemia falciforme. Entonces, la anemia falciforme se puede ver, el fenotipo más característico es evidente en los eritrocitos, entonces estos eritrocitos en personas normales se ven así, y en personas con anemia falciforme están deformados. Y esto ocurre porque la proteína que se codifica por el gen beta-globina tiene en las personas que tienen anemia falciforme una valina en vez de una glutamina en un lugar muy específico, y esto es una enfermedad recesiva, o sea que las dos proteínas, los dos variantes de la proteína deben tener ese mismo aminoácido. Y cuando miramos la frecuencia de la variante en la población, lo que encontramos es que la selección ha favorecido los heterocigotos, puesto que los heterocigotos son los que son resistentes a la malaria. Pero esto a costa de que si existen cruces entre personas con consanguinidad, pues entonces puede ocurrir la anemia falciforme. Entonces, este tipo de selección se llama la selección balanceadora, y con eso ya les conté los tres tipos: la negativa, la positiva y la balanceadora. Y existen bastantes ejemplos muy interesantes sobre desajustes evolutivos entre el genotipo y el entorno. Y yo solamente les conté estos tres, pero yo los invito a que revisen los demás porque son bastante interesantes. Listo. Y les tengo otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes de esto que está escrito aquí, de esta pregunta? ¿La selección natural siempre busca la mejora y el beneficio de los individuos al proporcionar adaptaciones que aseguran su supervivencia? ¿Esa afirmación es correcta o es falsa? Por lo que nos has contado, es falso. Es falsa. No.
Es falsa, dices tú. Bueno, ¿y qué dicen los demás en el chat? Falsa. ¿Quién más? En el chat, pueden poner en el chat si no se sienten tan valientes como para hablar o si de pronto están en una biblioteca y no pueden hablar. Listo. ¿Y alguien me quiere dar un ejemplo de cuando la selección natural no proporciona adaptaciones o supervivencia a los individuos? De que ocurra la selección natural y que no la proporcione. Para sobrevivir y reproducirse en un ambiente, pero no necesariamente una mejoría. Ok, excelente, sí. Bueno, sí. Eh, me alegra mucho que todos hayan dicho falsa, están prestando bastante atención, tienen los conceptos muy claros. Yo aquí les quiero contar un ejemplo en el que ocurre selección natural y sí proporciona adaptación y supervivencia, pero no a un individuo, sino a las células. Y es el mismo ejemplo del que estamos hablando durante toda la sesión, el ejemplo del cáncer. Resulta que estos procesos evolutivos no solamente ocurren a nivel de las poblaciones de individuos, pero también pueden ocurrir a nivel celular. Y en el caso del cáncer, la variante puede aparecer en una célula y esta le puede conferir una mayor capacidad de proliferación, una mayor capacidad de replicación, de adaptación a un ambiente hipóxico, etcétera, y eso hace que este tipo de variantes se seleccionen de manera positiva y que esta población de células que tienen estas características reemplacen a las otras que no, porque empiezan a competir por espacio, por nutrientes, etcétera. Y esa es la forma en la que el cáncer aparece. Y nosotros podemos utilizar los mismos métodos que utilizamos para estudiar evolución de especies o evolución de la población para estudiar la evolución de estas células. Entonces aquí esto es un esquema de la aparición de los diferentes tipos de células que favorecen el cáncer. Entonces digamos que aquí hay una célula inicial que tiene una mutación y esta mutación puede ser una inserción de un promotor muy fuerte al lado de un oncogen de un protoncogen que lo hace convertir en un oncogen porque lo mantiene activo todo el tiempo. O puede ser una mutación que haga que un supresor de tumor pierda su función. Esta mutación le confiere a esta célula la capacidad de proliferación más rápida y empieza a expandirse formando el primer clon, porque esto se le llaman clones. Luego, uno de estos clones muta nuevamente y forma otro segundo clon que también tiene una capacidad de crecimiento y supervivencia mayor que los demás. Y empiezan a formarse más de ellos. ¿Por qué? Porque claro, como las células pierden esta capacidad de morir y empiezan a acumular más mutaciones que las demás células, entonces esto favorece la aparición no de un solo tipo de célula mutada, sino de varios. Y por eso se dice que los cánceres tienen una heterogeneidad clonal. Y resulta que nosotros podemos utilizar las mismas técnicas que hemos utilizado para estudiar la evolución de las especies y las poblaciones, para estudiar la evolución de los tumores. Entonces, ¿cómo sería? En vez de muestrar especies, organismos de diferentes especies o personas de la misma población, lo que se muestra son las células de un tumor. Esas células se secuencian y uno puede hacer
como ya les había dicho antes, alineamientos y encontrar qué secuencias están más parecidas unas a otras y así se pueden formar mutaciones de grupos de mutaciones. Y estos grupos de mutaciones representan los subclones que les había contado anteriormente y esta es una representación gráfica de la aparición de esos mutantes en el tiempo. Entonces el tiempo va hacia abajo y esta área representa la amplificación o la proliferación de ese mutante en el tiempo. Entonces tenemos diferentes grupos y podemos hacer las mismas matrices que utilizábamos para hacer las filogenias de las especies, en las que contábamos diferencias en el DNA y podemos hacerlas también contando diferencias en la secuencia, variantes en el DNA o la cantidad de variantes que retiene cada uno de los subclones. Y así podemos hacer un árbol que parece un árbol filogenético, que sería un árbol genealógico binario de estos mutantes. O sea que estamos transfiriendo todas esas metodologías para el estudio evolutivo de las poblaciones y de las especies al estudio del cáncer. Y también podemos hacer estudios de selección para entender temas que tienen que ver con medicina de precisión. Entonces, esta es otra forma de representar lo que les había mostrado, este mismo tipo de gráfico, se parece a este, sino que la ubicación es ahora transversal, se llama un gráfico de peso, o sea que aquí aparece un primer mutante, una primera célula mutante que se expande, y luego aquí en un punto el tiempo, aquí avanza hacia la derecha, en vez de avanzar hacia abajo. Aquí aparecen otros dos mutantes que también se expanden, y llega el punto en el que a esta persona se le aplica una terapia, por ejemplo, quimioterapia. Y se espera que la persona se recupere, pero en lugar de que eso ocurre, este clon azul clarito, que al principio era el que estaba dirigiendo la formación de este tumor, disminuye porque la terapia funcionó contra ese clon, pero estos que estaban en una proporción más pequeña se expandieron y apareció un nuevo clon. Entonces hay una recaída. Si estudiamos esto utilizando técnicas de secuenciación de todas las células, podemos ver algo como lo que aparece aquí en este gráfico de PES. Pero resulta que esto indicaría que esta población clonal apareció de un mutante nuevo en este lugar después del tratamiento. Pero si utilizamos otra metodología, como por ejemplo estudiar RNA-seq de célula única, que hablamos en la segunda clase que tuvimos, lo que podríamos ver, porque esta tecnología tiene mayor resolución, es que este clon que está aquí estaba presente desde el principio. Lo que pasa es que la resolución de la técnica de secuenciación no era suficiente como para detectarlo. Entonces, ese clon siempre estuvo ahí, pero no lo pudimos ver con esta tecnología, pero sí con otra. Y cómo esto puede ser importante para traslación, para hacer modelos predictivos, etc. Entonces, si tenemos estos subclones que hemos identificado y que digamos que sean comunes en varias personas que tengan el mismo tipo de cáncer, nosotros también podríamos combinar esta información con la información del microambiente de ese cáncer en las diferentes personas. Podemos mirar si cuando aparecen estos clones también hay mayor posibilidades de invasión, si el microambiente, o sea, esas células del sistema inmune que están cercas, hay un favorecimiento de una inflamación o cualquier otro tipo de información que nos permita diferenciar el potencial que tiene estos clones de ser más dañinos para la persona que los tiene.
Entonces, después de evaluar esto en muchas muestras, uno puede generar una predicción de cuál de esos clones podría ser más peligroso, por ejemplo, para desarrollar metástasis. Entonces, a pesar de que hasta aquí parece ser un estudio de ciencia básica, a medida que uno va avanzando y va obteniendo más muestras, más material, haciendo estudios más grandes, esto se puede convertir en oportunidades de traslación. Y la última parte de la clase que les voy a contar hoy es, Profe, ¿sí? antes de que pases de tema, pues a mí me parece muy bacano esa parte que no acabaste de decir. Y mi pregunta va relacionada con ello y es que es muy caro hacer esos estudios que nombraste ahorita, como hacer la posibilidad que existe entre, pues hay varios conjuntos de células, cuál es la que va a proliferar más rápido en el tiempo, ¿cierto? ¿Eso es demasiado caro o es muy complicado hacer esos estudios? Es caro porque necesitas reclutar a los pacientes, necesitas hacerles a todos ellos el estudio de la secuenciación, necesitas personas que analicen los datos. Es largo, pero vale la pena. Lo que pasa es que es difícil no solamente por el tema del dinero, que sí es caro, sino porque las personas que se tienen que seleccionar para que el estudio funcione deben estar muy bien seleccionadas. O sea, los criterios deben permitir que las diferencias entre ellas sean dadas por estos clones y no por cualquier otro tipo de situación, ¿cierto? Entonces, sí son estudios caros, pero son estudios que valen la pena y que tienen un impacto muy grande que supera la inversión, o sea, que vale la pena hacer una inversión de ese estilo. Pero lo que pasa es que se necesitan equipos muy multidisciplinares, porque se necesitan desde la persona, que desde el oncólogo hasta la persona que es experta en biología computacional, probablemente no una, sino muchas. Y hay demasiados pasos, entonces hay muchas cosas que pueden salir mal en el proceso, son procesos muy largos, pero que sí valen la pena. Entonces, a esto es a lo que estamos encaminados ahora, la medicina de precisión. Esa es la idea, ese es el desafío. A pesar de que sea difícil, vale totalmente la pena. Pero necesitamos... Profe, pues ¿Sí? ahí complementando un poco cuando estemos hablando, pues yo estoy hablando con una persona de medicina de precisión, me decía que pues que era muy bueno meter las herramientas de Machine Learning y agregar los modelos, pues entrenar los modelos con este tipo de datos para que nos ayuden a facilitar un poco más la exploración de los resultados, ¿cierto? Pues él me comentaba que había más futuro ayudarse con el Machine Learning para poder seguir con estos estudios de manera más, que sea más popular, por así decirlo. Entonces, no sé usted qué opina, pero le quería hacer la pregunta. No, a mí me parece fundamental aprender Machine Learning y tener bien presentes cuáles son las ventajas y las desventajas, porque no sirve para todo. No siempre tiene uno una cantidad de datos que cuando la ponga en un modelo de Machine Learning le va a dar a uno un resultado que sea coherente. Entonces, sí, yo creo que es muy importante aprender Machine Learning y utilizar las herramientas, pero creo que es totalmente fundamental no olvidar la biología y saber que hay métodos que son tan robustos que le pueden a uno dar resultados, no importa lo que usted le ponga de entrada, pero no quiere decir que esos resultados siempre funcionen. Pero sí, definitivamente hay que integrar Machine Learning para poder hacer este tipo de predicciones si uno tiene la suficiente cantidad de datos y los datos son de suficiente calidad. Pero en el caso de las enfermedades raras que les hablé en la primera sesión, no es tan fácil utilizar datos de Machine Learning porque uno no tiene suficientes muestras como para que un modelo de ese tipo, que depende de las observaciones, le pueda dar a uno una representación de lo que ve y que uno le pueda creer. Entonces, depende de la pregunta. Pero yo sí creo que debemos estudiar Machine Learning y aprender Machine Learning y tener bien presente que existen esas herramientas y que hay que utilizarlas cuando sean convenientes. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ahora sí, vamos entonces a pasar al penúltimo mensaje que les quiero dar en esta clase de
perspectivas evolutivas. Y es sobre cómo la historia reciente de la evolución de los humanos también tiene una relación con la susceptibilidad genética a las enfermedades. Entonces, el primer ejemplo que les había mostrado era el ejemplo en el que estábamos comparando mamíferos, ¿cierto? Ahora estamos comparando humanos y los ancestros de los humanos. Bueno, entonces nosotros hacemos parte de esa especie, los Homo sapiens sapiens, que tienen un ancestro común con los denisovans y los neandertales y nuestro ancestro común, el Homo sapiens. Listo. Nosotros empezamos a sentarnos en África y nuestros ancestros, algunos de ellos, se quedaron en África, mientras que otros empezaron a migrar a lo largo del planeta, empezando por Europa, Asia, y cuando ellos llegaron a esos lugares, se encontraron con estos otros grupos de humanos más ancestrales, los denisovans y los neandertales, y dado que a pesar de que había una separación geográfica y de estilo de vida y de adaptaciones evolutivas, no había todavía una diferenciación tan grande como para que hubiera incompatibilidad en la reproducción. Entonces, algunos de estos humanos que migraron a otros lugares saliendo de África tuvieron la oportunidad de, mezclarse con estos otros grupos. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la susceptibilidad de las enfermedades? Pues varias. Resulta que estos grupos, por ejemplo, los neandertales, ellos, claro, tenían una historia de adaptaciones diferentes, estaban en un lugar diferente que tenía patógenos diferentes y, por supuesto, habían seleccionado algunas variantes que les permitían a ellos sobrevivir y reproducirse en esos ambientes. Mientras que estas poblaciones que venían de África y empezaron a migrar en Europa y en Asia, ellos tenían una historia evolutiva totalmente distinta y probablemente no se estaban enfrentando a los mismos ambientes que los neandertales. Entonces, al cruzarse, adquirieron esas variantes que tenían estos grupos y dado que ellos siguieron migrando y se enfrentaron a ambientes distintos, hubo bastante oportunidad de que ocurriera lo que les comenté antes, la incompatibilidad entre el genotipo y el ambiente. Y dado que eso ocurrió, la gran mayoría de las variantes neandertales que la población humana actual tiene, son variantes que están asociadas a diferentes enfermedades complejas. Otra cosa que ocurrió que propició la aparición o la conservación de variantes que nos dan susceptibilidad a enfermedades y que tiene que ver con esta reciente evolución de los humanos es dado los cuellos de botella que esas personas vivieron en esas migraciones. Entonces les recuerdo un poquito lo que era el cuello de botella. Estaban la población de los ancestros africanos, de nuestros ancestros que vivían en África, de los primeros humanos, y tenían toda esta variabilidad genética y se habían adaptado a los ambientes de África. Y cuando empezaron a migrar afuera de Europa, entonces pasa primero que se separa la población y las variantes que migran es de manera aleatoria. Las personas los humanos que migraron allá se llevaron solamente una fracción de la variabilidad genética. Y además de eso, cambios climáticos, problemas que se encontraron en el camino, muertes accidentales, hicieron que esta población se redujera y que la variabilidad genética que quedó estuviera bastante reducida también. Entonces, si esta población inicial tenía una cantidad de variantes que estaban asociadas a enfermedad y ocurrió este cuello de botella que
permitió que algunas de esas variantes se quedaran en esa población pequeña. Al expandirse esa población pequeña, también expandió todas esas variantes que están relacionadas con la enfermedad. Y por eso es que existen más variantes asociadas a enfermedad en la población europea que en la población africana, que tiene una diversidad más grande a día de hoy. Y cómo eso que fue del pasado tiene una relevancia hoy. Bueno, porque ahora podemos viajar entre África y Europa y hay poblaciones africanas que se han asentado en diferentes países, y los africanos y los europeos también se han mezclado y han generado descendientes. Entonces, estos europeos que tenían una cantidad mayor de variantes asociadas a enfermedades, se mezclan con los africanos y las primeras generaciones tienen un balance entre la cantidad de variantes asociadas a enfermedad, que es similar a lo largo de la población, pero cuando esta población empieza a mezclarse entre sí, entonces lo que ocurre es que esa cantidad o esa frecuencia alélica de las variantes asociadas a enfermedad ya no es la misma. Y entonces los individuos de estas poblaciones mezcladas no tienen el mismo riesgo, a pesar de que tienen aparentemente la misma ancestría. ¿Cierto? O sea que son poblaciones difíciles, son poblaciones en las que entender el riesgo a nivel de la población a ciertas enfermedades viene ligado a esta complejidad que está dada por la historia evolutiva de los humanos, la historia reciente. Y resulta que para estudiar el riesgo o la susceptibilidad a ciertas enfermedades, nosotros tenemos ahora una herramienta que es bastante utilizada, que se llaman los modelos de puntuación de riesgo poligénico. Entonces, como yo ya les había dicho en la sesión que hablábamos de enfermedades comunes y complejas, estas enfermedades comunes y complejas son altamente poligénicas y hay muchas, hasta cientos de variantes que están asociadas al riesgo de la enfermedad, y esas muchas variantes tienen una influencia bastante pequeña en la variabilidad del fenotipo. Entonces, hay que considerarlas todas en agregado para poder dar un puntaje de susceptibilidad. Entonces, lo que hicieron para la formación de sus modelos de puntuación de riesgo poligénico es encontrar esas variantes asociadas a enfermedad, por ejemplo, utilizando GWAS, y luego crear estas funciones, que son esos modelos de puntuación de riesgo poligénico, que son la suma de esas variantes y que están modificadas por estos coeficientes que son la influencia de esa variante en la variabilidad del fenotipo. Y resulta que ellos utilizan estos modelos para predecir si una persona que tiene ciertas variantes puede ser propensa o no a una enfermedad común. Pero esto tiene ¿qué problema? Que la mayoría de estos estudios de GWAS se han hecho en poblaciones europeas. Entonces, estos modelos son modelos que incluyen estas variantes europeas. Y ya vimos que la historia de la población europea es bastante distinta que la de la población africana, bastante distinta que la de las poblaciones europeas africanas mezcladas que se han ido mezclando en diferentes generaciones. Entonces, este modelo, que solamente tiene las variantes de los individuos europeos, predice el riesgo muy bien cuando se aplica a individuos europeos. Pero si se aplica a individuos de otra población, ya el riesgo que se predice pues no concuerda con el riesgo real. Y esto ocurre precisamente porque cuando se hicieron los GWAS, no se tuvieron en cuenta las variantes asociadas a enfermedad que ocurrían en esta población. Y para poder hacer estudios en una población tan difícil como esta población de los individuos que se han ido mezclando de diferentes generaciones y que tienen ancestrías complejas, las muestras deben ser muchísimo mayores porque, como ya les dije, no está balanceada la presencia de estos alelos que están asociados a enfermedad. Entonces, con eso lo que les quería contar es que es muy importante considerar la ancestría cuando estudiamos la predisposición a enfermedades. Ese era el penúltimo mensaje. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? No, bueno, muy bien. El último mensaje de hoy es que entender evolución también nos ayuda
a planear mejor los experimentos, porque bastantes de los modelos que utilizamos para entender las enfermedades y los mecanismos de las enfermedades y de la predisposición o progresión de estas enfermedades son modelos animales. Y en este caso, no solamente debemos tener en cuenta que el animal presente una enfermedad que sea similar a la de nosotros, que podría estar dada por analogía, sino que debemos verificar que exista homología, que los ortólogos que estamos utilizando para hacer nuestros estudios de modelos animales en los que estamos induciendo mutaciones humanizadas, no tengan diversidad funcional dada porque la historia evolutiva de estos animales ha sido bastante diferente que la de nosotros y han tenido presiones selectivas diferentes. Y entonces hay que considerar cómo esas adaptaciones han podido modificar los mecanismos moleculares de las enfermedades que estamos tratando de modelar. Entonces, bueno, en general espero que les haya gustado esta sesión, que les haya dejado un poco de, de los mensajes que les quería transmitir, que nuestro genoma es un producto de la evolución, tiene regiones del genoma que han sido seleccionadas para contribuir a la adaptación de nuestra especie a diferentes entornos, pero que también tiene otras variantes que han sido conservadas mediante deriva genética, efectos fundadores, pollos de botella, que las enfermedades son un efecto secundario de la evolución, que la evolución es la interacción entre la variabilidad genética y el ambiente, es un proceso natural que no necesariamente tiene un propósito, sino que sí, ocurre y que la variabilidad genética, a pesar de que también puede propiciar oportunidad para enfermedad, es indispensable para la adaptación y que la selección natural puede ocurrir a nivel de población, pero también a nivel celular y que estudiar la ancestría es muy importante para entender el riesgo de las enfermedades. ¿Algún comentario, pregunta sobre esta clase? Por ejemplo, eh, eso que mostrabas entre africanos y europeos. Digamos, si tengo entendido que ya se pueden hacer, digamos, parejas pueden hacer un análisis, un perfil de cómo podría ser su descendencia en términos de variabilidad asociada a enfermedades, o eso todavía está lejos de hacerse. Si son enfermedades penetrantes, monogénicas, hay paneles de genes que le permiten a uno hacer, se llama screening, newborn screening, escaneo de recién nacidos. Pero en el caso de las enfermedades comunes, en el caso de las enfermedades comunes y complejas, eso no, no es posible. Bueno, será posible en algún momento, pero no con la información que tenemos ahora. O sea, yo les contaba acerca de este GWAS Catalog, que era esta base de datos en donde están la mayoría de los estudios que se han hecho de asociación genética. La mayoría están ahí. Y en esa base de datos que está actualizada a día de hoy, que incluye la mayoría de los estudios que se han hecho a día de hoy, para estudiar la predisposición a las enfermedades, todavía es muy evidente la eh, representación tan pobre de las otras etnicidades. O sea, la población que está mejor representada ahí es la población blanca. Entonces, en ese caso, a pesar de que una familia quisiera someterse, digamos, a un modelo de puntuación de riesgo poligénico, el resultado que ellos podrían tener puede no tener ninguna relación con lo que en realidad podría pasar. Esto es un desafío actual, eso es un problema que tenemos a día de hoy. ¿Algún otro comentario? ¿No? Profe, yo tengo como dos. Uno es una pregunta que no me atreví a hacer cuando vi evolución y era, por ejemplo, y ya que hablamos del cáncer, yo tenía como una pregunta algo como rara, pero es si el cáncer es una manera de evolución, porque véase que se está viendo
que las células se están negando a morir y es supervivencia. Pues técnicamente tiende a que las células sigan viviendo y no mueran. Entonces favorece la supervivencia, ¿no? Entonces eso sería un mecanismo o eso no sería así, como yo lo pienso. Sí, es evolución a nivel celular y de hecho por eso es que se utilizan la mayoría de los métodos que se utilizan para estudiar evolución a nivel de poblaciones, para estudiar a nivel de poblaciones celulares. Entonces sí, sí, totalmente. Estamos viendo los mecanismos de selección natural, pero a nivel de esa población de células dentro de ese tumor. Ah, ya. Y la otra vez que cuando también vi evolución fue algo que se llamaba el reloj genético, que era la tasa de cambio de aminoácidos. Y yo quería, sí creo que era así, tasa de cambio de nucleótidos, creo que era, o sí, de nucleótidos. Y si eso era una buena herramienta para ver, pues, cuando ese gen tiene la probabilidad de permanecer o de ser seleccionado por la selección natural, algo así. Eh, sí, lo que pasa es que aquí no mostré secuencias, pero esa tasa de cambios era lo que yo me refería cuando decía la frecuencia alélica, ¿cierto? Entonces, cuando estamos mirando, digamos, la tasa de cambios de aminoácidos, tienes que comparar genomas. ¿Qué genomas estás comparando ahí cuando me estás hablando de tu ejemplo? Estás hablando de diferentes especies. Sí, por ejemplo, cuando vi el curso, ellos hablaban de diferentes especies. Ujú. Entonces, sí, entonces este no es el ejemplo es el que les había contado, este, que hay regiones que cambian mucho más rápido que otras y que cuando estudiamos esa tasa de cambios a nivel ya sea de nucleótidos, cuando son especies que no han divergido hace muchísimo tiempo, o de aminoácidos cuando tienen un ancestro común muy antiguo, eh, la cantidad de la tasa de cambios nos permite saber qué regiones están más conservadas y qué regiones no, y que necesitamos, si queremos encontrar diferencia entre las especies, unas regiones que hayan tenido cambios, porque si son demasiado conservadas no puedes inferir cuál es la edad de esa región, porque vas a ser es tan conservada que aunque tengas dos especies que hayan divergido hace muchísimo tiempo, no va a ser la resolución suficiente como para que las puedas distinguir. Entonces necesitas un ortólogo que además tenga una tasa de variabilidad genética constante. Yo creo que cuando veamos microbiomas, que estemos hablando de la evolución de los genes ribosomales, voy a volver a hablar de eso. Pero sí, eh, la tasa Profe, de bien. mutaciones es importante para poder mirar la edad de los genes siempre y cuando no sean regiones supremamente conservadas, porque entonces no vas a poder tener suficiente resolución para separar especies que tal vez hayan divergido hace mucho tiempo. Profe, y entonces en la misma especie, ¿cómo se hace para saber cuáles son los genes que van a tener predisposición a mantenerse, pues a tener una selección natural? O uno como modela esa probabilidad de que sigan manteniéndose o que van a pasar. Serían Sería un poquito como lo que les había contado aquí, que miras en un punto del tiempo o en una población que esté separada de la otra, pues, por ejemplo, en poblaciones con diferente ancestría, que encuentres que sea una región en la que el número de cambios sea bastante menor de lo que hubieras esperado alrededor del genoma. Entonces, si ves que esa región está demasiado conservada en comparación, o sea, la tasa de variaciones en ese punto es mucho menor que la que se estima en el resto del genoma, entonces es una región que es una región conservada y que probablemente va a ser conservada a los descendientes de la especie en muchas generaciones. Vale, entendí. Gracias. Con mucho Ya esas gusto. eran todas mis preguntas. Muchísimas gracias, les agradezco demasiado todas las preguntas y las contribuciones, porque eso es lo que hace que la clase sea dinámica y que tenga utilidad. Entonces voy a parar la grabación.